Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que el Señor les esté bendiciendo. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y continuamos con nuestro comentario de la Biblia, precisamente en el primer libro de Samuel. Eh, la situación histórica al comienzo de la narración de los libros de Samuel es la del final del periodo de los jueces. Primero de Samuel es la continuación del libro de jueces. Hay dos temas principales en los libros de Samuel. En primer lugar, el problema del liderazgo de Israel, el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, la presencia de Dios en medio de este pueblo. El primer tema fundamental en los libros de Samuel es que la historia de Israel se presenta a través de la vida y la trayectoria de tres figuras claves, Samuel, Saúl y David. El segundo tema relevante es la frecuente mención del santuario y del arca del pacto, elementos centrales en la espiritualidad y en la identidad religiosa del pueblo. Durante este periodo, que abarca 3 generaciones, se produjeron dos transformaciones decisivas en la historia de Israel. La primera fue un cambio constitucional de gran envergadura. El sistema de liderazgo basado en los jueces fue reemplazado por la monarquía. Este giro político trajo consigo una reestructuración administrativa significativa, marcada por la centralización del poder y el surgimiento de lo que hoy llamaríamos una burocracia estatal. También implicó la elevación de una familia, la casa de David, a una posición de notable poder y prestigio, consolidando una dinastía duradera. La segunda gran transformación fue de carácter cultural, la caída del santuario en Silo. Tras un intervalo de incertidumbre, Jerusalén emergió como su sucesora, convirtiéndose no solo en el nuevo centro religioso, sino también en la capital política del reino unificado. Es especialmente significativo observar cómo los acontecimientos narrados en primero y segundo de Samuel tuvieron el efecto de transferir el liderazgo en Israel de la tribu de Efraín a la tribu de Judá. Estas dos tribus, las más grandes de Israel, estaban separadas geográficamente por la pequeña tribu de Benjamín. El liderazgo, por tanto, se desplazó progresivamente hacia el sur. De Silo, bajo el sumo sacerdote Elí en el territorio de Efraín, a la tribu de Benjamín con el reinado de Saúl, y finalmente a Judá con la ascensión de David. Los libros de Samuel no solo narran cómo ocurrieron estos cambios, sino también por qué. Aunque diversos personajes intervienen en la historia con una multiplicidad de motivaciones humanas, los escritores bíblicos ponen el acento en una dimensión más profunda, los propósitos y las acciones de Dios que se manifiestan en medio del fluir de la historia humana. Durante el periodo de los jueces, las tribus israelitas actuaban en general de manera independiente unas de otras, y es probable que reconocieran a distintos líderes en las diversas regiones del país. Los ancianos tribales desempeñaban un papel importante en la toma de decisiones, y las familias sacerdotales asociadas a santuarios relevantes como el de Silo ejercían una notable influencia política y religiosa. Al inicio de la narrativa bíblica de primero de Samuel, podemos suponer que el líder más destacado de ese tiempo era Elí, sacerdote en Silo. Ya anciano, se esperaba que sus dos hijos heredaran su posición y liderazgo, como podemos ver en primero de Samuel 1:3. Sin embargo, los acontecimientos relatados en estos capítulos revelan que no serían ellos, sino Samuel, quien ocuparía finalmente su lugar. Así comienza el relato de una transición profunda en el liderazgo espiritual y político de Israel. Los 3 primeros versículos de primero de Samuel preparan cuidadosamente la escena, presentando a los padres de Samuel durante su peregrinaje anual al santuario de Silo.
Según Deuteronomio 21:15 al 17, era lícito tener más de una esposa. Y en efecto, contar con una segunda esposa solía ser signo de un buen estatus económico. El panorama general es el de una familia respetable y temerosa de Dios. Sin embargo, no se trataba de un hogar plenamente feliz. La esterilidad, aún hoy, puede causar profundo dolor emocional, pero en la sociedad del Antiguo Testamento era una carga aún más pesada, pues la incapacidad de una mujer casada para tener hijos se consideraba una desgracia y motivo de vergüenza. Aunque el Cana intentaba consolar a Ana con ternura y afecto, la actitud provocadora y cruel de Penina, su esposa rival, hacía que la situación fuera insoportable para Ana. El Cana, aunque de estirpe levítica, como podemos ver en Primero de Crónicas 6, 22 al 38, era descendiente de Suf y residía en el territorio de la tribu de Efraín. Ramataim, mencionada en el texto, es simplemente una forma ampliada del nombre Ramá, ciudad cercana a Silo. Por tanto, era natural que el Cana y su familia adoraran en ese importante centro de culto. Estos versículos reflejan algunas prácticas religiosas de la época. Las familias solían hacer peregrinaciones anuales a santuarios como el de Silo, especialmente durante las fiestas o en ocasiones familiares especiales para presentar sacrificios al Señor. Parte de la carne del animal ofrecido era devuelta a los fieles en un acto de comunión sagrada, según Jueces 2, 13 al 16. Estas porciones de carne eran muy apreciadas, pero en esta ocasión se convirtieron en un símbolo de favoritismo, provocando celos, amargura y profunda aflicción en el corazón de Ana. Desesperada, Ana derramó su alma ante el Señor en una profunda y sentida oración, suplicando por un hijo. Como expresión de su fe y compromiso, reforzó su súplica con un solemne voto. Si Dios le concedía un hijo, lo consagraría a él por toda su vida. Ana prometió que el niño sería nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. El libro de Números 6, 1 al 21 describe cómo los israelitas podían hacer un voto voluntario de dedicación especial a Dios por un tiempo determinado. A estos consagrados se les llamaba nazareos, no nazarenos, nazareos. Y uno de los signos visibles de su compromiso era no cortarse el cabello, símbolo de su separación y devoción exclusiva al Señor. Elí, el sacerdote principal del santuario de Silo, al principio malinterpretó la conducta de Ana, creyendo erróneamente que estaba ebria. Esta confusión puede considerarse una primera señal de su progresiva pérdida de discernimiento y autoridad como líder espiritual en Israel. Sin embargo, una vez que comprendió la situación, Elí ofreció su bendición y apoyo a la oración de Ana. Los versículos de 1 de Samuel 1, 19 al 20 presentan una sutil integración entre la agencia humana y la intervención divina. El nacimiento de Samuel en términos biológicos fue natural. Sin embargo, la superación de la infertilidad de Ana fue claramente obra de Dios. Para ella no cabía duda de que su oración había sido escuchada y respondida por el Señor. El nombre Samuel no significa literalmente pedido en hebreo, pero fonéticamente se asemeja a la expresión Dios escuchó o escuchado por Dios, que es Shaul Mel. Esta explicación, aunque no filológicamente exacta, refleja el sentido teológico del relato. Curiosamente, el nombre Saúl o Shaul sí significa literalmente pedido, lo cual podría ser una pista narrativa. Samuel fue verdaderamente escuchado y enviado por Dios, en contraste con Saúl, cuya designación como rey más adelante mostrará tensiones con la voluntad divina. El capítulo concluye relatando cómo Ana, con la aprobación plena de su esposo Elcana, cumplió fielmente su voto y entregó a Samuel al Señor. Junto con su hijo llevaron otras ofrendas y sacrificios al santuario de Silo, pero el acto
acto más significativo fue sin duda dejar al pequeño allí, consagrado al servicio de Dios. A pesar de su corta edad, Ana lo dejó en manos del sacerdote Elí, como había prometido. La última frase del capítulo presenta un verbo cuya forma varía en distintos manuscritos. En algunos aparece en singular adoró, lo que ha llevado a varios estudiosos a pensar que se refiere probablemente al niño Samuel, quien habría adorado allí en Silo al Señor cuando fue dejado por sus padres, según 1 de Samuel 1:28 y 2:11. No obstante, la ambigüedad del verbo permite otras interpretaciones. Algunos piensan que se refiere a Elcana o incluso a Elí. Un manuscrito hebreo hallado en Qumran atribuye la acción más bien a Ana. Ella adoró, lo cual encaja muy bien en el contexto. En ese caso, el sentido sería que después de entregar a su hijo a Elí, Ana adoró a Adonai agradecida porque él le había concedido lo que había pedido en oración. Aunque este detalle textual es debatido, no afecta el significado general del relato. La historia de Ana no debe interpretarse como una promesa universal de que Dios siempre eliminará la infertilidad o cualquier otro sufrimiento físico. Más bien subraya el valor de la oración ferviente y confiada. El propósito principal del relato es mostrar cómo Dios dirige los acontecimientos de la historia. Si Ana hubiera concebido antes, probablemente no habría sentido la necesidad de dedicar a su hijo al servicio del Señor en el tabernáculo de Silo. Pero en el momento preciso, Dios respondió a su oración y preparó el camino para que Samuel creciera a la vista del pueblo como un siervo de Dios preparado para asumir un papel clave en la historia de Israel. Muchos estudiosos sostienen que el canto de Ana es en realidad un salmo de fecha posterior que el autor bíblico colocó en los labios de ella. Su estilo poético más cercano al de un salmo que al de una oración espontánea, y sobre todo la mención de un rey en 1 de Samuel 2:10 son los principales argumentos que respaldan esta idea. En la época de Ana, Israel aún no tenía rey y su hijo Samuel no estaba destinado a hacerlo. Además, el cántico es presentado como una oración, no como una profecía, por lo que resultaría inusual que incluyera una visión de tan largo alcance. Es posible entonces que las palabras originales de Ana hayan sido ampliadas con fines teológicos y literarios. De hecho, el autor bíblico parece haber utilizado este poema como una introducción programática que anticipa y enmarca teológicamente los acontecimientos narrados en 1 y 2 de Samuel. El nacimiento de Samuel marca el inicio de la acción redentora de Dios para liberar a Israel de sus enemigos, especialmente los filisteos. Desde un origen humilde y circunstancias difíciles surgirá David, quien será exaltado como el ungido del Señor, el rey conforme al corazón de Dios. En su contexto inmediato, el cántico hace eco de la experiencia personal de Ana, la hostilidad de Penina y su angustia por la esterilidad. Sin embargo, el poema trasciende lo personal y ofrece una visión mucho más amplia. Su mensaje central es que Dios subvierte las expectativas humanas, exalta al humilde y humilla al soberbio, da vida y da muerte, empobrece y enriquece. Todos los aspectos de la existencia, incluso el destino de las naciones, están bajo su soberana autoridad. Este trastorno de los valores humanos no responde a una lógica vengativa ni arbitraria. Dios actúa con justicia y fidelidad, especialmente hacia los suyos. Él se ha vinculado con Israel, una nación pequeña y débil, como su Dios protector. Por eso el poema comienza expresando una fe firme en el Señor, descrito como la roca, una imagen poderosa de seguridad, firmeza y estabilidad. Este cántico entonces no solo celebra la intervención de Dios en la vida de Ana, sino que proclama una teología del reinado divino que prepara al lector
para la historia de David, el rey elegido por Dios. Así comenzó el servicio de Samuel a Dios en Silo desde su niñez. Sin duda, al principio sus tareas serían sencillas, ayudando al anciano Elí en funciones básicas del santuario. Sin embargo, a medida que crecía, su ministerio se desarrolló de tal manera que impresionaba favorablemente a todos los que visitaban Silo. Un vistazo final a sus padres en 1 de Samuel 2, 19 al 21 muestra con claridad que Dios había quitado de forma definitiva la infertilidad de Ana, dándole alegría y plenitud en su maternidad. Aunque Ana entregó a Samuel al Señor, fue generosamente recompensada con más hijos y con la paz que proviene del cumplimiento fiel de un voto. Samuel servía humildemente a Adonai. No se nos dan detalles de sus tareas, pero el texto resume su vida afirmando que gozaba del favor tanto de Dios como de los hombres, como vemos en 1 de Samuel 2:26. Esta afirmación contrasta de forma marcada con la conducta de los hijos de Elí, Ofni y Finees. Aunque estos ocupaban los cargos sacerdotales más altos en Silo, su comportamiento era corrupto, avaro y sacrílego, como se describe detalladamente en 1 de Samuel 2, 13 al 16. Su abuso del poder exasperaba a los fieles que acudían a adorar a Dios, como se refleja en 1 de Samuel 2, 23. Su conducta había desprestigiado por completo el santuario. El texto bíblico pone un énfasis particular en la ira de Dios y su decisión de intervenir para poner fin a esta situación vergonzosa. Aunque Elí era un hombre piadoso y se dolía por el proceder de sus hijos, ellos no escucharon las amonestaciones de su padre. Su obstinación selló su destino. Lo que hacían, según 1 de Samuel 2:13, puede haber sido una práctica común en Silo, porque contradecía claramente las instrucciones dadas en Levítico 7, 31 al 35. Todos los sacerdotes tenían derecho a una porción legítima de la carne de los sacrificios, pero Ofni y Finees mostraban tal glotonería y desprecio por el orden divino que tomaban, incluso por la fuerza, la carne cruda antes que se ofreciera la grasa a Dios, lo cual era el primer acto de sacrificio. Aún los adoradores comunes sabían que la porción de Dios debía ser ofrecida antes de que cualquiera comiera. Al actuar así, los hijos de Elí demostraban una falta total de reverencia hacia Adonai y hacia sus ofrendas. Mientras tanto, Ana no se olvidaba de su hijo. Cada año iba a verlo y le llevaba un pequeño efod, una prenda sacerdotal que Samuel usaba para ministrar al Señor. Probablemente lo llevaba sobre la túnica que su madre le confeccionaba con amor. Incluso en algo tan sencillo como el vestuario, Samuel se distinguía por su reverencia y su deseo de hacer lo correcto, en marcado contraste con los hijos de Elí. Elí, por su parte, trató de hacerles entender la gravedad de su pecado, formulándoles una pregunta cargada de implicaciones legales. Un juez puede mediar entre dos personas, pero si alguien peca contra el juez mismo, ¿quién intercederá por él? Así presenta a Dios como el juez supremo ante quien no hay apelación posible cuando uno desprecia su autoridad. Ofni y Finees, al despreciar el orden sagrado y abusar del pueblo, no solo ofendían a los hombres, sino al mismo Dios, sellando así su condenación. La expresión hombre de Dios es un título comúnmente atribuido a los profetas en el Antiguo Testamento. En este caso, un profeta anónimo presenta una declaración profética detallada sobre el destino del sacerdocio de Israel, anunciando la inminente caída de la casa de Elí. La profecía incluye la sentencia contra sus hijos Ofni y Finees. Morirían ambos en un mismo día, según 1 de Samuel 12:34. Y predice también la degradación de sus descendientes, quienes serían reducidos a buscar trabajos sacerdotales menores, casi mendigando por una porción del altar. El juicio comienza
con una alusión directa a una futura tragedia. Primero de Samuel 2:31 parece anticipar la masacre de los sacerdotes en Nob, que ocurrirá en 1 de Samuel 22, 18 al 19, donde los descendientes de Eli fueron asesinados por orden de Saúl. En contraste, 1 de Samuel 2:35 introduce la promesa de un sacerdote fiel cuya trayectoria se extiende más allá del ministerio de Samuel hasta llegar a Sadoc. Sadoc se convirtió en sumo sacerdote durante el reinado de David, según 2 de Samuel 8:17, y su descendencia continuó ejerciendo ese rol en Jerusalén durante el periodo monárquico. En este contexto, David y su linaje son identificados como los ungidos del Señor, una designación que vincula el sacerdocio fiel con la estabilidad del reino davídico. Aunque estas palabras poco podían significar para Elí, quien moriría antes de que David ascendiera al trono y Sadoc al sacerdocio, el pasaje era sumamente relevante para los lectores posteriores. Les dejaba claro que el ascenso de Sadoc no fue fruto del azar, sino parte del propósito soberano de Dios. Es probable que los autores bíblicos, con la intención de instruir a sus oyentes, expandieran los discursos originales de los personajes históricos para ofrecer una comprensión más clara y profunda de los hechos. Por tanto, no puede descartarse que el mensaje original del profeta Elí fuera más breve que el que aparece en el texto. No obstante, esta adaptación no invalida un principio clave del Antiguo Testamento. Dios no solo gobierna sobre la historia de Israel, sino que también revela con anticipación los eventos trascendentales. Esta función anticipatoria es una de las marcas distintivas del oficio profético. Otra dimensión importante del papel de los profetas era recordar al pueblo los actos históricos de Dios, especialmente aquellos que manifestaban su fidelidad y su gracia. En este discurso, esa función se ve claramente en 1 de Samuel 2, 27 y 28, donde el profeta evoca la elección divina de la casa de Aarón y el privilegio del sacerdocio, como base para resaltar la gravedad del pecado de la familia de Elí y la justicia del juicio venidero. El lector atento de 1 de Samuel 2, 27 al 35 podrá sentirse desconcertado al notar que la profecía sobre el sacerdocio no menciona en absoluto el futuro de Samuel. La promesa de un sacerdote fiel en 1 de Samuel 2:35 no se cumplió en él, y sus descendientes no llegaron a constituir una casa duradera, como vemos en 1 de Samuel 2:36 en el sacerdocio. La clave para comprender esta omisión se encuentra en el capítulo 3. El papel de Samuel no sería como líder de una línea sacerdotal, sino como el gran profeta de su generación. A diferencia de los sacerdotes que heredaban su oficio por nacimiento dentro de una familia levítica, los profetas eran llamados de forma personal por Dios. Su vocación implicaba una experiencia directa con lo divino, un encuentro transformador que confirmaba su rol como portavoces de la voluntad divina. Este llamado profético se manifiesta en el capítulo 3 como una experiencia íntima e inconfundible entre Dios y Samuel. Dos formas fundamentales de revelación caracterizaban el ministerio profético: la palabra del Señor y las visiones. Ambas, sin embargo, eran escasas en aquellos días, como podemos ver en 1 de Samuel 3:1, lo cual subraya la gravedad de la situación espiritual del pueblo. Esta escasez tiene dos explicaciones. Por un lado, el pecado y la corrupción, particularmente entre el liderazgo sacerdotal, habían oscurecido la comunicación entre Dios y su pueblo. Y por otro, la ausencia de profetas auténticos indicaba una época de silencio divino, un tiempo en el que la dirección espiritual era limitado. El llamado de Samuel entonces marca un punto de inflexión. Dios estaba nuevamente dispuesto a hablar, y lo haría por medio de un siervo fiel, no como sacerdote heredero, sino como un profeta elegido. Esta afirmación pone en relieve la profunda necesidad de Israel de recibir una dirección profética clara y autorizada.
y explica de antemano por qué el hecho de que Adonai llamara en voz alta a Samuel fue una sorpresa inesperada tanto para el propio Samuel como para Elí. En primero de Samuel 3.3 se mencionan dos elementos clave del templo, la lámpara de Dios y el arca del pacto, ambos símbolos visibles de la presencia divina. Levítico 24, 1 al 4 establece instrucciones precisas para que los sacerdotes mantuvieran la lámpara encendida en el santuario durante toda la noche. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, la lámpara aún brillaba, lo que indicaba que aún no había amanecido. Dado que si Dios hablara, lo haría en el santuario. Su voz esperaba ser escuchada ahí. Por eso Samuel descansaba cerca del arca. El llamado se repitió 3 veces, confirmando tanto a Samuel como a Elí que aquel era un mensaje verdadero del Señor. En primero de Samuel 3:11 al 14, el mensaje de Dios a Samuel reafirma la profecía dada en primero de Samuel 2:27 al 36. No se vuelven a detallar todos los eventos futuros, pero el sentido de culpa de Elí recibe un énfasis renovado. Aunque Elí no fue un sacerdote corrupto ni blasfemó como sus hijos, estaba a cargo del santuario y no lo reprendió. Al principio Samuel dudó en comunicarle a Elí lo que había oído, pero cuando Elí escuchó las severas palabras del Señor, no se defendió ni protestó. Su reacción evidenció una resignada aceptación del juicio divino y su reconocimiento de que el cambio de liderazgo sacerdotal era inevitable. En 1 Samuel 3, 19 al 21 se ofrece un breve resumen de los años siguientes durante los cuales Samuel fue creciendo. Aunque Elí continuaba como sacerdote en Silo, junto con sus hijos malvados, era Samuel quien captaba la atención de la gente. La importancia del santuario disminuyó frente a la presencia de este hombre de Dios, pues la presencia de Dios habitaba claramente en él. Todo lo que Samuel profetizaba se cumplía. La palabra y las visiones proféticas dejaron de ser excepcionales y llegaron a ser comprendidas por todo Israel. Desde Dan en el extremo norte hasta Beerseba en el sur, la fama de Samuel se extendió por toda la nación. Dios hablaba regularmente a Samuel y éste transmitía la palabra divina al pueblo de Israel. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a dejarlo hoy hasta acá y si Dios lo permite en el siguiente video pues continuaremos con esta historia tan interesante de Samuel, uno de los profetas más importantes, el último juez y el primer profeta de Israel, como se le ha llamado. Seguiremos adelante de nuestro estudio en el primer libro de Samuel. Recuerde que cada domingo a partir de las 9 de la mañana estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo de Heredia, que está diagonal al Liceo Manuel Benavides, ahí cerquita del hospital. Donde pasa la avenida 16 y termina la calle 16, esa calle que está al lado oeste del antiguo hospital de Heredia, donde está ahora demolido. Ahí siguiendo hasta el puro final, ahí en la pura esquina estamos nosotros esperándole a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar glorificando el nombre del Señor, vamos a estar estudiando su palabra y le esperamos para darle un abrazo fraternal y hasta tomarnos un cafecito. Así que les estamos esperando y no queda más que decirles que el Señor nos siga bendiciendo siempre. Seno insoldable,
perezco, Maestro, quiere socorrer. Las oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas de la